A veces, cuando dirijo algunas reuniones en Internet, la gente me pregunta, bueno, Natalia, se nota de inmediato que lo que dices lo aplicas porque te ves muy bien. Pero les diré que en mi caso todo empezó porque mi salud estaba en un estado fatal desde niña, desde que tengo memoria. Yo era muy débil, siempre estaba enferma y disculpen por este detalle, quizá íntimo, pero tenía problemas para ir al baño desde pequeña, desde que tengo memoria. Pero ya de adulta empecé a analizar de dónde venían todos mis problemas. Después me acordé, porque no sé si en sus familias también era así, o si eran esos tiempos, o simplemente en mi familia no se hablaba de eso. Mi mamá no preguntaba y a mí me daba pena ir con ella, decirle algo y preguntar si eso era normal o no. Había ese problema y ya. Por eso, pues yo como niña, ¿qué podía hacer al respecto? Además tenía migrañas terribles y cuando fui al médico de niña por las migrañas que duraban varios días, el doctor tampoco me preguntaba sobre mis evacuaciones, solo me daba medicamentos. Por esos medicamentos desarrollé alergias graves. Era un edema de Quinque, una condición muy seria para quien conoce medicina. Además de la migraña, cambiaba y usaba otro medicamento. Desconocía lo que ocurría, pero luego apareció la psoriasis y problemas de tiroides. Mi cuerpo colapsó cuando era adolescente. Mi idea de estudiar medicina, de interesarme por todo esto, estaba relacionada con la necesidad de buscar ayuda para mí misma. No busqué en la medicina natural porque siempre acompañaba a mi mamá de un médico a otro. Entonces hay que encontrar una solución precisamente en la medicina. Y así fue como empecé, que me metí a estudiar medicina. Primero pensé en estudiar enfermería, luego quise ser cirujana, ese era mi sueño. En enfermería mi salud empeoró, no podía estar mucho tiempo de pie. Tras 15 minutos veía todo oscuro, me sentía mal y debía sentarme. Nadie entendía por qué los estudios eran normales. Ahora lo sé y me sorprende que nadie lo diagnosticara. Porque cuando veo mis fotos de esa época yo tenía hipertiroidismo. Era evidente, tenía bocio, ojos saltones, era muy delgada y con anemia terrible, pero ellos no lo veían. ¿Y qué podía hacer? Dejé la universidad. ¿Qué cirujana operaría sentada porque se siente mal? Por eso solo seguí como enfermera y me fui a trabajar. Y fíjense, teniendo tantos problemas, ni siquiera hice nada al respecto. Creo que ahora lo veo y a veces entiendo a mis clientes que ellos llegan a ese punto solo porque no saben que hay otra salida. Cuando el doctor dice, no hay nada que hacer, así eres, tendrás que vivir con eso, otros también. Así fue conmigo. Cuando busqué una solución, cuando nuestra hija empezó a enfermarse, todo inició con estreñimiento, ya nació así, lo cual no es normal porque los niños suelen tener heces sueltas. No podíamos encontrar la causa y de nuevo yo seguía chocando mi cabeza contra la medicina, porque así me enseñaron también en la escuela de enfermería. Hay medicamentos y procedimientos, pero llegó un punto en que los doctores se rindieron y dijeron que no sabían, que así era su naturaleza. Durante 5 años estuvimos luchando con el problema y en algún momento, después de otro medicamento, a la niña se le empezó a caer el cabello a puñados. Yo intenté con varios suplementos, varias hierbas que traía, no las probaba, las llevaba con la doctora y le preguntaba, doctora, ¿y esto? Doctora, ¿alguien dijo esto? Siempre me decían, los suplementos no curan. ¿Hierbas? Señora, con esos problemas, ¿hierbas? Tras ese último medicamento y al empezar a perder el cabello, yo ya tan desesperada, me despedí de la doctora. Tuvimos una discusión en voz baja porque azoté la puerta y me fui cuando me dijo, elige, los intestinos o el cabello. Pues si alguien me pone ese tipo de ultimátum y tú te das cuenta, al menos como una persona inteligente, que la caída del cabello no es solo un efecto cosmético, es un trastorno serio. Algo está pasando en ese organismo bajo la influencia de esos medicamentos, sumando a lo que está pasando en los intestinos. Y les digo que lo que nos salvó fueron las hierbas que empezamos a usar con mi hija, las hierbas que, bueno, esas mismas hierbitas. Después de 5 años de estreñimiento, mi hija empezó a evacuar tras 3 días. Mi esposo y yo nos sorprendimos y pensamos que quizá era coincidencia. ¿Esto durará? Hicimos el tratamiento un mes y no lo repetimos. El problema se resolvió simplemente en mi cabeza, no sé qué pasó. Fue una revolución, ¿cómo es posible? Muchos medicamentos no funcionaban, pero las hierbas sí. Ahora entiendo que era por tanta química y procesos alterados en lugar de tratar la causa.
Hoy entiendo que en el caso de mi hija tenía alterado el flujo de bilis. Por eso ya sé que había que limpiar el hígado, limpiar la vesícula biliar y las heces se normalizaban. Cuando empecé a analizar después, me metí en la medicina natural, empecé a aprender, empecé a profundizar y empecé a analizar de dónde venían todos mis problemas, de dónde venía la tiroides, de dónde venía la psoriasis. Pues claro, todas son enfermedades autoinmunes y las enfermedades autoinmunes están relacionadas con los intestinos y mis intestinos, bueno, me acordé, madre mía, desde que tengo memoria, desde niña, yo tenía estreñimiento, ¿qué pasaba en esos intestinos? Y entonces empecé a limpiarme. Regenerar el cuerpo, eliminar el estreñimiento, limpiar de parásitos y los intestinos. Y eso resultó en que me deshice de todas esas molestias, sobre las que también escuchaba que así eres tú y así vas a vivir, pero resulta que sí se puede eliminar eso. Y por eso, en mi enfoque, también lo hago así. Empiezo el tratamiento limpiando el cuerpo y creo que muy a menudo veo que cuando una persona hace una limpieza adecuada del cuerpo, ya no es necesario el llamado tratamiento principal. Porque el problema desaparece. Así fue para mí, mi hija y muchos clientes. Por eso, en mi educación enfatizo la desintoxicación y si me permiten, promociono mi libro ¿Por qué la desintoxicación? Les mostraré cómo es. Son 530 páginas respondiendo a Adán. Sí, cuando hablo de limpieza incluyo la desparasitación, ya que trato la limpieza integral, hígado, intestinos, riñones y linfa. La desparasitación es importante, pero creo que es una etapa posterior, ya que así veo la limpieza del organismo. Lo primero es dejar de intoxicarse, ese es el primer pilar. ¿De qué sirve que sigamos limpiándonos, limpiándonos, limpiándonos si vamos a añadir más toxinas de las que logramos eliminar con nuestros esfuerzos de limpieza? Primero debemos identificar dónde están esos compuestos tóxicos, informarnos y eliminarlos lo más posible de nuestro entorno. Sé que no debemos exagerar, no podemos eliminarlo todo. Esos compuestos tóxicos siempre estarán cerca, ya que no vivimos en un ambiente estéril. Pero aún así, nosotras tenemos influencia, podemos purificar el aire, podemos usar ionizadores, podemos purificar el agua, podemos decidir qué alimentos elegimos. Nosotras tenemos influencia sobre eso. En el libro menciono que lo primero es dejar de intoxicarnos. ¿Dónde están esas toxinas y cómo eliminarlas? La persona debe saber que hay toxinas solubles en agua y en grasas y cada una se elimina de forma diferente del organismo. Por eso, para que no sea simplemente como, voy a hacer alguna cura de desintoxicación porque alguien la mencionó en internet, en algún YouTube, no importa, en alguna red social. Suena bien una cura de una semana, así que la voy a probar. No, aquí debemos ser sensatos. Esas curas son diferentes y bueno, una cura de una semana, de jugos, de 2 días, son pequeños elementos que por supuesto pueden aportar algún beneficio al organismo. Si dejas de intoxicarte o ayunas, está bien, es un descanso para tu organismo, pero ese no es todo el propósito del detox. Y cada cura debe elegirse para ti, según las necesidades que tenga tu organismo en este momento. Y por eso lo abordo de manera tan integral. No nos intoxicamos, limpiamos el organismo de esas toxinas que hemos identificado en nosotros, fortalecemos nuestro organismo y lo más importante, le devolvemos esas capacidades. Porque sí, muy a menudo podemos escuchar esas discusiones en internet que dicen que ya tenemos nuestros órganos de desintoxicación. Entonces, ¿para qué ayudarles? Por supuesto que los tenemos, solo que el avance en la tecnología y la industria ha sido tan grande que nuestro organismo no es capaz de adaptarse a esa cantidad de químicos que existen y tenemos que ayudar a nuestro organismo. También debemos darnos cuenta de que antes la contaminación era menor, pero había más compuestos activos, nutrientes, vitaminas y minerales que consumíamos y ahora aportamos menos ingredientes positivos con los alimentos, pero definitivamente consumimos mucha más química. Por eso nuestro organismo está tan sobrecargado. Y por eso, en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros, como parte de nuestros pasos hacia la salud y un estilo de vida saludable, debe incluir la desintoxicación. Y justamente se compone de todos esos elementos, de un enfoque consciente hacia la contaminación ambiental y la limpieza de nuestro organismo, para que podamos ver cómo nos afecta y cómo salir de todo eso. Por eso, si a alguien le interesa este enfoque integral, les animo, queridos.
nataliasamarek.com es mi página y ahí encontrarán la descripción del libro, también fragmentos gratuitos para que los conozcan y opiniones de personas que ya lo han leído. Así que los animo. Muchas gracias.